Hola, ¿qué tal? Somos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Departamento de Formación Básica para Electricidad y Magnetismo. Esta es una presentación acerca de las evidencias del tercer parcial que incluyen la unidad 6 de campo magnético y la unidad 7 de fuerza electromotriz inducida. Unidad 6. Campo magnético. Fuerza sobre un alambre portador de corriente que se encuentra inmerso en un campo magnético. En 1820, Hans Christian Ørsted realizó un experimento en el cual demostraba la relación entre la electricidad y el magnetismo. Él, en ese experimento, tenía una brújula en la parte de la mesa y, sin querer, o dicen que fue un poco accidental, pasó sobre ella un cable que contenía corriente eléctrica, lo que generaba que la brújula se moviera, esto demostrando que hay un campo magnético cuando hay una corriente eléctrica. La fuerza magnética sobre un cable portador de corriente es perpendicular a ambos, al cable y al campo magnético, y con la dirección dada por la regla de la mano derecha, que es lo que se ve en la parte de la izquierda. Esto se puede demostrar o calcular gracias a la ley de Ampère. Fuentes de campo magnético. Un campo magnético tiene dos fuentes que lo originan. Una de ellas es una corriente eléctrica de conducción que da lugar a un campo magnético estático si es constante. Por otro lado, una corriente de desplazamiento origina un campo magnético variante en el tiempo, incluso cuando aquella sea estacionaria. La relación entre el campo magnético y una corriente eléctrica está dada por la ley de Ampère, o en un caso más general, la ley de Ampère-Maxwell. La definición de corriente de desplazamiento involucra el cambio de flujo del campo eléctrico con el tiempo. La reducción de este cambio a un cambio en el campo eléctrico se debe a que la superficie sobre la cual se integra el flujo no varía. Magnitud y dirección del vector de inducción magnética. La inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. Esto se ha visto o demostrado gracias a los experimentos de Hans Ørsted o de Michael Faraday, en el cual involucraba un cable con carga eléctrica y una brújula en la cual se demostraba que existiendo una fuente eléctrica existe también una fuente magnética. La inducción magnética, al ser una cantidad vectorial, requiere, para definirla, decir cuánto vale el módulo y hacia dónde apunta, que es su dirección. Al generarse un campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Esto se puede demostrar gracias a la ecuación que está del lado derecho, en la cual B es la inducción magnética medida en teslas, U es la permeabilidad del medio que lo rodea al conductor que se expresa, I es la intensidad de corriente y D es la distancia perpendicular entre el conductor y el punto considerado y se mide en metros. Fuerza sobre una carga que se desplaza a través de un campo magnético. Una partícula cargada que está en una región donde hay un campo eléctrico experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico. En la imagen que se encuentra en la parte de abajo se puede ver la ecuación para demostrar esto, y también cómo esa pequeña partícula, de acuerdo a donde se mueva, es la dirección que va a tomar el campo magnético o la fuerza en sí. Si la carga es positiva, se experimenta una fuerza en el sentido del campo, como se ve en la parte derecha, que es la carga roja. Y si la carga es negativa, experimenta una fuerza en sentido contrario al campo, como se ve en el caso de la partícula azul. Ley circuital de Ampère en función de la densidad de corriente eléctrica. La ley de Ampère es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica clásica. Fue formulada por André-Marie Ampère en 1826. Nos permite calcular los campos magnéticos en los alrededores de distribuciones de corrientes que son uniformes o variables. Esto es con la fórmula que está en la parte de abajo, donde B es el campo magnético, dl es el segmento infinitesimal del trayecto de integración, mu sub 0 es la permeabilidad del espacio libre, y bueno, I sobre T es corriente encerrada por el trayecto. La ley de Ampère establece que la circulación del campo magnético de corrientes constantes a lo largo de cualquier circuito cerrado es proporcional a la suma de las fuerzas de las corrientes que atraviesan la superficie del circuito. Si se utiliza una corriente continua, el campo magnético es continuo, y si se utiliza una corriente alterna, el campo magnético es alterno. Ley de Biot-Savart.
Jean-Baptiste Biot fue un físico, astrónomo y matemático francés, nacido en 1774 en París, y en conjunto con el físico, médico y profesor francés Félix Savart, años después, tras numerosos experimentos, desarrollaron la ley de Biot-Savart. Con ayuda de imanes y corrientes eléctricas determinaron que, de igual forma que un cuerpo con masa genera un campo gravitatorio en torno a él, una corriente eléctrica va a generar un campo magnético. El fenómeno lo describieron matemáticamente como que el campo magnético se puede generar en cualquier punto P de una corriente eléctrica dada, en el cual imaginemos un cable si consideramos que una sección que llamaremos diferencia de longitud circula una corriente y el campo magnético que se experimenta en su alrededor vendrá definido por la siguiente ecuación, que es la que está en la parte de en medio, donde dl es la longitud infinitesimal del conductor que transporta la corriente eléctrica. 1 sobre r es un vector unitario que especifica la dirección del vector distancia r de la corriente del punto del campo, que se puede interpretar como donde se va a producir un campo magnético, y será mayor cuanto más sea la intensidad de corriente eléctrica que lo produce. Al mismo tiempo, la intensidad del campo magnético en el punto P será mucho menor cuanto mayor sea la distancia que lo separa de la corriente que origina el campo magnético. Unidad 7. Fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz de una fuente se define como el trabajo realizado por el dispositivo por una unidad de carga, por lo que las unidades de fuerza electromotriz son los voltios. Cuando decimos que un campo magnético genera una corriente eléctrica en un conductor, nos referimos a que aparece una FEM, llamada FEM inducida, de modo que las cargas del conductor se mueven generando una corriente, que sería la corriente inducida. Este hecho se observa fácilmente en un experimento como el que si acercamos o alejamos un imán a un conductor que no está conectado a ninguna fuente de fuerza electromotriz, se va a detectar con un amperímetro que aparece una corriente eléctrica en el conductor. La corriente desaparece si el imán se mantiene en la misma posición, por lo que se llega a la conclusión de que solo una variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo genera corriente eléctrica. Dentro de las aplicaciones de la fuerza electromotriz inducida, encontramos que en las centrales eléctricas se produce energía eléctrica a gran escala, utilizando una fuerza electromotriz para mover una turbina unida a un generador eléctrico, que se llama el alternador. La fuerza que mueve las turbinas puede provenir del agua, el vapor, el viento, etc. Según la fuente de energía primaria que se transforma en energía eléctrica, existen distintos tipos de centrales hidroeléctricas. Aquí las turbinas son movidas por el agua que cae por un desnivel. La energía primaria es energía mecánica, que sería la energía potencial del agua. En la central térmica, las turbinas son movidas por el vapor. El calor necesario para obtener vapor procede de la combustión de materiales fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural. Y por último está la central nuclear. Aquí las turbinas son movidas por vapor que se obtiene de la fisión nuclear en un reactor, que sería la energía nuclear. También existen centrales que utilizan otras fuentes de energía: eólica, que utiliza el viento; la maremotriz, que utiliza las olas del mar; y la geotérmica, que trabaja en el interior de la Tierra. Por otro lado encontramos el alternador. Este consiste en una espina plana que gira a velocidad angular constante en el seno de un campo magnético uniforme creado por imanes permanentes. Los extremos de la espira están conectados a dos anillos que giran solidariamente con esta. Un círculo externo se acopla a los anillos mediante dos escobillas. A medida de que gira la espira, va variando el número de líneas del campo magnético que la atraviesan, debido a que varía la superficie de la espira expuesta a los polos del imán. Aquí aparece una corriente eléctrica, que sería la fuerza electromotriz. En la espira que hace circular la corriente eléctrica en el circuito exterior. La fuerza electromotriz inducida varía en el tiempo de forma sinusoidal, es decir, que es periódica y cambia alternativamente de polaridad. En los alternadores de uso común se usa una bobina de cualquier número de espiras para aumentar en un factor el flujo magnético y la fuerza electromotriz inducida.
Por último, tendríamos el dínamo. Este consiste en una espira plana que se hace girar entre los polos de un imán, de modo que la variación de flujo magnético que atraviesa la espira genera una corriente inducida. Los extremos de la espira están conectados a dos semianillos apoyados sobre las dos escobillas. A cada media vuelta de la espira, los semianillos cambian de escobilla y así sucesivamente. La corriente del circuito externo circula siempre en el mismo sentido. Se llama receptor eléctrico a cualquier dispositivo que transforme energía eléctrica en cualquier otra forma de energía. Si transforma energía eléctrica en trabajo mecánico, recibe el nombre de motor eléctrico. Y el motor eléctrico consiste en una espira plana por la que circula una corriente eléctrica situada entre los polos de un imán. El campo magnético del imán ejerce sobre la espira un par de fuerzas que la hacen girar. Así, se consigue realizar trabajo mecánico. La ley de inducción de Faraday es una relación fundamental basada en las ecuaciones de Maxwell. Sirve como un sumario abreviado de las formas en que se puede generar un voltaje o una FEM por medio del cambio del entorno magnético. La FEM inducida en una bobina es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético multiplicado por el número de vueltas o espiras de la bobina. Implica la interacción de la carga en el campo magnético. Aquí, cualquier cambio del entorno magnético en que se encuentre una bobina de cable originará un voltaje. No importa cómo se produzca el cambio, el voltaje será generado en la bobina. El cambio se puede producir por un cambio en la intensidad del campo magnético, el movimiento de un imán entrando y saliendo del interior de la bobina, moviendo la bobina hacia adentro o hacia afuera de un campo magnético, girando la bobina dentro de un campo magnético. La FEM de movimiento puede explicarse y calcularse a partir de las fuerzas que el campo activo ejerce sobre las cargas en el movimiento del conductor. Puede ser explicada sin necesidad de la ley de Faraday. Para estos casos, la ley de Faraday siempre proporciona una visión alternativa. Sin embargo, en situaciones donde el campo variante varía en el tiempo, las corrientes inducidas solamente pueden explicarse y calcular con la ley de Faraday. Aquí se aplica la regla de la mano derecha para saber la dirección del campo magnético. El físico danés Hans Christian Ørsted demostró que una corriente eléctrica al pasar por un conductor generará siempre un campo magnético alrededor de este. Además, observó que las líneas de fuerza que representan al campo magnético son líneas cerradas de forma circular concéntricas al conductor. Para determinar el sentido de dichas líneas se hace el uso de la regla de la mano derecha, y la cual consiste en tomar el conductor con la mano derecha de modo que los dedos de la mano rodeen al conductor, cuidando que el pulgar señale el sentido convencional de la corriente. Los dedos restantes indican el sentido de las líneas de inducción alrededor del conductor, como se indica en la figura donde terminan nuestros dedos, es el polo norte de la palma de la mano del polo sur. Cuando un conductor se presenta en forma de espira o bobina, también producirá un campo magnético cuando por ella circule una corriente eléctrica, y para saber la posición de los polos en un solenoide se aplica la regla de la mano derecha de la siguiente forma. Se va a tomar el solenoide en la mano derecha de manera que la punta de los dedos indica el sentido convencional de la corriente y el pulgar extendido indicará el polo norte del solenoide. El dedo meñique es la primera espira y así sucesivamente con los demás dedos. La ley de Lenz es una consecuencia más del principio de conservación de la energía aplicado a la energía del campo electromagnético. La polaridad de una tensión inducida es tal que tiende a producir una corriente cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano es una superficie constante con un campo constante viene dado por la siguiente fórmula, donde el flujo magnético es medido en Webers. Posteriormente, esto es igual a la inducción magnética representada por B mayúscula por la superficie definida por el conductor representada por la S mayúscula. Esta sería igual a B por S por el coseno del ángulo. Este ángulo es el ángulo que forma el vector S perpendicular a la superficie definida por el conductor y la dirección del campo magnético, que es la fórmula que se ve del lado izquierdo.
Si el conductor está en movimiento, el valor del flujo será igual a la integral de B por ds, que es la fórmula que se observa del lado derecho. Cuando se genera una FEM por cambio en el flujo magnético, de acuerdo con la ley de Faraday, la polaridad de la FEM inducida es tal que produce una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio que lo produjo. El campo magnético inducido en el interior de cualquier bucle de cable siempre actúa para mantener constante el flujo magnético del bucle. En el ejemplo que se observa aquí, si el campo B aumenta, el campo inducido actúa en oposición. Si está disminuyendo, el campo magnético actúa en la dirección del campo aplicado para tratar de mantenerlo constante. Las aplicaciones de la FEM en movimiento, entre ellas está una central termoeléctrica. En una central termoeléctrica es una instalación en donde la energía mecánica que se necesita para mover el rotor del generador y por tanto obtener la energía eléctrica se obtiene a partir del vapor formado al hervir el agua en una caldera. El vapor generado tiene una gran presión y se hace llegar a las turbinas para que en su expansión sea capaz de moverlos a la vez de las mismas. Por otro lado está el transformador de energía. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario, es decir, una tensión. Se origina un flujo magnético en el núcleo de hierro y este flujo viajará desde el devanado primario hasta el secundario. Con su movimiento originará una fuerza electromagnética en el devanado secundario.